Es muy saludable para todos nosotros. Dile al que está a tu lado, salud. Sí, muchos lo usan para tomar bebidas alcohólicas, pero nosotros lo usamos como un buen deseo, porque salud significa estar separado del mal. Eso significa salud. Tener salud es estar apartado del mal, del mundo, del diablo y de la carne. Eso es tener salud. Pero muchos, como no saben e ignoran el verdadero significado de la palabra salud, pues lo usan para ingerir alguna bebida alcohólica y le dicen salud, cuando no es salud. Pero bueno, hoy este lugar se reúne la mejor gente de esta región, ¿verdad? ¿O no? Bueno, estamos reunidos aquí la mejor gente de este lugar. Yo creo, ¿verdad?, que estar reunidos es algo, aparte de saludable, también es favorable para algunos porque vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos va a llevar a una reflexión, a un entendimiento y a un conocimiento profundo de las cosas que Dios quiere enseñarte. Los lugares de donde ustedes vienen, yo creo que también, porque muchas veces no todos son de aquí, otros vienen de lejitos, pero los que vienen de lejitos también son gente especial, ¿verdad? Yo creo que hoy vamos a tener unos momentos de confort y de consuelo al momento de extender la palabra de Dios y poder explicarla en sus corazones, depositar la palabra, y sus mentes van a aprobar lo que hoy hemos hecho en este día. Dios nos revela la vida de Él en nosotros y nuestra unidad con Él al habernos colocado en el Padre, en Cristo. El Padre nos coloca en Cristo y habernos conocido en Él desde antes de haber fundado el mundo. Dios te conoció a ti desde antes de que fundara la tierra. Dios ya sabía que tú ibas a ser su hijo, que ibas a creer en Él, no a ir a saber solamente de Él, sino a confiar en Él y saber que Él era Dios. En 1 Corintios 1, 7, 8 y 9, vemos nosotros 5 cosas importantes. Si ustedes la ven en la pantalla, ¿sí lo tendrán? 1, 7, 8 y 9. Bueno, si no lo buscan en su Biblia, la Biblia nos indica lo siguiente, que nosotros tenemos plena confianza de que al participar cada uno, dice Pablo, cada uno de ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. O sea, nosotros, mi esposa y yo, mi familia, como siervos del Señor, pasamos por sufrimientos constantemente. Y al estar ustedes siendo partícipes de nuestros sufrimientos, también tienen participación en el consuelo que Dios nos dio luego de haber pasado por sufrimientos. Es lo que estaba diciendo Pablo. Y dice en el 8, pensamos, amados hermanos, que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos pasado en esta provincia de Asia, dice Pablo. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Así pensó Pablo. Y dice en el 9, de hecho esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. A ver, di conmigo, dejar de confiar en nosotros mismos. Y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Okay. En estos versículos se describen 5 aspectos que quiero que ustedes contemplen. Ustedes como hijos de Dios pueden ver 5 cosas importantes. Primero, no confiar en ti mismo, sino confiar en Dios que resucita a los muertos. Esto incluye asuntos tales como la manera de cómo conducirte en el mundo. ¿Qué es el mundo? Bueno, el mundo es el sistema o el conjunto de sistemas y cosas que hay que gobiernan al ser humano y que le impiden buscar a Dios. Ese es el mundo. Entonces,
¿Cómo te puedes conducir en el mundo? No con una sabiduría derivada de los apetitos carnales, sino con la gracia de Dios, que es el poder que tiene el amor de Dios para poder moverte en el mundo. Y su unidad con el Cristo inmutable del Dios fiel. Es el primer punto. El segundo punto importante que está ahí en ese versículo es que al estar tú adherido a Cristo, al estar pegado, succionando la vida de Él, disfrutando la vida divina a través de Jesús, al estar adherido a Él y al haber sido sellado con el Espíritu Santo, o sea, capturado totalmente en Él y sometido y llevado por Él para difundir el aroma que Él tiene a través de tu persona, de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu trabajo, de todo lo que tú haces en la tierra, ¿verdad? Esto es lo más hermoso. Primero, que no confías en ti mismo sino en Dios, y aparte te dejas conducir por su Espíritu Santo con el que fuiste sellado. Es la segunda parte. La tercera es ser competente por tener a Cristo con el alfabeto espiritual. Lo que ahorita son palabras nuevas para ti que no conoces y que te las repito y te las explico, pero para ti son nuevas. Bueno, eso te hace competente. Cuando tú aprendes nuevos conceptos, nuevas palabras, te hace competente para vivir en la tierra. Entonces, esas cartas que escribió Pablo a los Corintios eran cartas vivas, tenían vida por el Espíritu que inspiró a Pablo a escribirlas. Ese Espíritu se adhirió a las palabras y estaban ahí en sus palabras. El cuarto punto es que cada persona que ha creído tiene un resplandor diferente, tiene una gloria diferente. Una persona que ha creído se conduce diferente, resplandece diferente y actúa diferente. A lo mejor al principio muchos no lo notan, pero después de algunos años se empieza a notar la diferencia. El último paso, el último punto importante es que eres transformado de gloria en gloria en la imagen de Dios como por el Señor Espíritu. Al mirar y reflejar a cara descubierta como con un espejo la gloria de Él a través de ti. Cuando llegas a esa meta que es la santificación, cuando tú ya llegas a ser un santo de Dios, que ya reflejas a Dios, significa que Dios ya hizo su obra completa en ti. Esto se logra solamente estando unidos a Jesús, adheridos a Él, no confiando en ti, sino confiando en Él. Pero bien, esto es algo que no surge de la noche a la mañana, no se hace tan rápido como quisiéramos, sino va lenta y gradualmente prosperando en cada uno de nosotros conforme nosotros le damos oportunidad que avance. En Efesios 2:6 tenemos otra cita que quisiera mostrarles. Efesios 2:6 dice así: juntamente con Él nos resucitó. ¿Ves esa parte? O sea, al resucitar Cristo de la muerte en la cruz, resucitaste tú con Él. Porque Dios te coloca en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, en ese momento Dios con su mano derecha te coloca en Cristo. En ese momento tú ya perteneces a Jesús. Entonces dice que juntamente con Él nos resucitó. Si tú estás en Cristo, Cristo es eterno. Por lo tanto, Cristo no es presente, no es ayer, no es mañana, Cristo es. Y al ser tanto el pasado como el mañana y el hoy, están en Él en un solo día. En un solo día se ve todo en Él. Por lo tanto, al estar tú en Él, estuviste en el tiempo de su crucifixión, que para ti es pasado, para Él es. Él fue crucificado, fue muerto y fue resucitado. Tanto estuviste en su crucifixión como estuviste en su muerte y estuviste en su resurrección. Por eso dice aquí Pablo a los Efesios, les escribe y dice: y juntamente con Él
nos resucitó. Así que tú estás sentado a un lado de una persona que ha resucitado. Resucitó con Jesús. Véala bien. Ajá. Y dice algo más importante todavía. Y asimismo nos hizo sentar. Dice, pues ya estoy sentado. No. Sentar significa nos hizo establecernos. Dice, en los lugares celestiales con Cristo. O sea, Dios no tan solo te estableció, sino te colocó en el mismo lugar que colocó a Jesús. Dices, entonces, pues juntamente con Él estás, en ese lugar. ¿Lo mereces? No. ¿Lo merezco? No. O a lo mejor tú sí crees que lo mereces. Yo no creo merecerlo, pero por su infinita gracia y poder y amor con el que me amó y te amó a ti, ahí nos ha puesto a todos. Así como estás. Hemos sido resucitados a los ojos de Dios todos juntos. A ver, di conmigo, todos juntos. Así como los israelitas, fíjate bien en esto, así como los israelitas en el libro de Éxodo capítulo 14 se nota que fueron resucitados en las aguas de muerte del mar. El mar rojo se abrió. El mar rojo se abrió para que los israelitas pasaran ahí. Los egipcios venían atrás de ellos. Pero cuando los egipcios ya iban a cruzar, el mar se cerró y ya no los dejó pasar. Así como ellos pasaron el mar el mar rojo, así como ellos pasaron ahí, ellos pasaron a una vida nueva. Eso era lo que iba a suceder contigo. Ibas a pasar por el mar rojo y Egipto te iba a ir persiguiendo. Pero al salir del otro lado, tú ibas a cantar victoria porque ibas a estar libre. Entonces, cuando tú naces de nuevo, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, vives una vida nueva que te está dando vida constantemente. Todos los momentos que tú vives en la tierra te da vida nuevamente, cada vez. Pero ese es el paso inicial de la vida de Dios en ti. Después de que pasa esto, de que tú empiezas a vivir con una vida nueva, Dios te resucita de la posición de muerte. ¿Por qué estábamos muertos? Estábamos muertos porque Adán había pecado. Por el pecado de Adán, el pecado entró a todos nosotros y nos dio muerte. Dice, pero estoy vivo. Sí. Muerte significa que estabas separado de Dios. La vida de Dios no fluía por tu sangre. La vida de Dios no fluía por tu respiración. La vida de Dios no estaba incluida en tus músculos, ni en tus nervios, ni en tu hueso, ni en tu piel. La vida de Dios estaba fuera de ti. Pero cuando tú creíste en Jesús, al momento de creer en Él, la vida de Dios se metió en todo tu ser y empiezas a vivir como una nueva criatura. La salvación fue el principio. Lo siguiente es resucitarte de la posición de muerte en la que estábamos. El tercer paso es la salvación. Fíjate que para salvarte, primero, el paso inicial es darte una vida nueva. Luego, resucitarte de tu posición de muerte. Y luego, darte la salvación de no ir al infierno. Ya no vas a ir al infierno. Dices, pero si me porto mal, sí. No, ya no. No te vas a poder portar mal. Pero algunos todavía se portan. Sí, pero tú no eres el que juzgas, el que juzga es Dios. Así que lástima, manito. Tú quisieras ser el juez de todos para mandarlos al infierno, pero aquí el que va a juzgar es Dios y tú no. Dile al que está a tu lado, tú no. A ti no te toca juzgar. ¿Okay? Pero todos queremos ser jueces. Estamos como Jonás, ¿verdad? Les decía que Jonás se moría de envidia y decía, ¿cómo puede ser Dios tan bueno y amoroso? Él debería ser como yo. Esos ninivitas merecen la muerte, hay que degollarlos, no se van a arrepentir jamás. Y Dios dice, ¿por qué te enojas conmigo? Si soy Dios y yo decido ser mejor que tú en bondad.
Todos quisiéramos ser como Jonás, ¿ah? No, ese que está ahí predicando que va a ser buena gente. Quisiera ser mi juez, pero tengo un juez mejor que es Dios, ¿sí? Entonces, fíjate bien en esto. Fíjate en esto. Dios no solo te resucita de la posición de muerte, sino que también te hace sentar, te hace establecer en un lugar más alto del universo, en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué hablo de un lugar más alto que el universo? Porque el universo lo componen los billones de galaxias creadas por el Dios Santísimo. Billones de galaxias, de las cuales solamente una es donde vivimos nosotros. Y ese ser que creó billones y billones de galaxias te coloca en su nivel para gobernar como quería que gobernara Adán antes de cometer pecado. Él le dijo: y señoreas en los peces del mar, en las aves del cielo, en toda planta, y le dio trabajo a Adán. Pero Adán pecó y se fue todo ese poder. Pero ahora Dios, a través de Jesús, quiere darte de nuevo el poder, que gobiernes en los lugares celestiales. Los lugares celestiales son la posición más elevada a la cual fuimos introducidos por Cristo cuando murió en la cruz. Cristo, como nuestra justicia, nos introduce en una condición en la cual somos aceptados por Dios. Ahora, Cristo, como nuestra vida, nos ha salvado y nos ha puesto en una posición que estamos por encima de todos los enemigos de Dios. Así que el diablo se te sujeta, los demonios se te sujetan, la maldad se hace a un lado, el pecado no tiene por qué tocarte. Dices: pero he visto que sí, pero tú no. Es que yo supe en el Facebook, subieron que fulano, ¿y qué? ¿Tú no? Solamente tú no. Los demás, bueno, sabrán su rollo con Dios, pero tú no. Aquí es la esfera celestial, donde Dios tiene una naturaleza nueva para ti, para dártela a ti, una característica celestial, y tú eres un pueblo celestial. A ver, di: soy un pueblo celestial. En Cristo Dios te hizo sentar, a ti y a todos, una vez para siempre en los lugares celestiales. Fíjate que hay regiones celestes y hay lugares celestiales. No es lo mismo. La región celeste es una cosa y las regiones celestiales son otras. Perdón, los lugares celestiales son otras. Pero, ¿cuándo sucedió esto? Sucedió cuando Cristo ascendió al cielo. ¿Saben que ascendió una primera vez, luego bajó, luego volvió a subir, luego bajó y luego volvió a subir? 3 veces bajó y subió. No nada más fue una vez. Fue 3 veces que fue como primicias, luego fue como para llevar noticias, llevar cautiva la cautividad, y luego ya se fue definitivamente y esperamos su venida de regreso. Entonces, esto sucedió cuando Él ascendió al cielo. Nos fue aplicado a todos nosotros por el Espíritu de Cristo cuando creímos que Cristo vino a la tierra a morir en la cruz. Cuando tú creíste eso, se aplicó a tu vida eso. Hoy en día obtenemos y experimentamos esta realidad en nuestro espíritu al creer en el hecho que ya se cumplió. Cristo ya murió en la cruz, Cristo ya resucitó, Cristo ya ascendió, ya sucedió. Por eso, al creer esa verdad, tú eres una nueva persona. Dice 1 Corintios 6:17. Ve lo que dice, y ahí es donde quiero estacionarme así con amplitud. Dice: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Primero dice la persona y luego dice un espíritu. No dice el espíritu que se une al Señor. Un espíritu, no, la persona. La persona significa que todo tu ser, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, eso es todo tu ser.
Tú estás compuesto de 3 partes igual que Dios. El Padre, estás hecho a la semejanza de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuerpo, alma y espíritu. Tienes 3 partes. Las 3 partes forman tu personalidad. Y toda persona se une a Cristo en su espíritu, en una parte de tu ser. Una parte de tu ser está conectada ahora con Dios. Y de ahí está fluyendo, como cuando los aviones que cargan combustible en el aire, ¿verdad? Sueltan la manguera y va la manguera y se conecta y empieza a pasar combustible. Así tú, estando conectado con Jesús, siempre está pasando su vida hacia ti. Y dice aquí que la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto se refiere a la unión de funciones y de orden. O sea, una unión orgánicamente funcional. Cristo se mueve a través de ti, porque Cristo es un espíritu. Cristo vivía en un cuerpo, pero ahora ya no es un cuerpo. Ahora el cuerpo lo dejó y ascendió solamente en un cuerpo glorificado. Era su espíritu y su alma y su cuerpo glorificado lo que ascendió al cielo, y lo que va a regresar también es ese cuerpo glorificado. Entonces, para que se una tu espíritu con el espíritu de Él, tienen que tocarse varios puntos importantes. Porque si tú sabes cómo es tu espíritu, sabes cómo funciona tu espíritu, el espíritu de Él está hecho a la semejanza tuya, a imagen de Dios fuimos creados. Si Dios es espíritu, tú eres un espíritu. Tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tú eres un espíritu con un alma dentro de un cuerpo, que tendrás por un tiempo usándolo y después el cuerpo deja de funcionar y pues lo tienes que abandonar. Por lo tanto, al alejarte de tu cuerpo no significa que ya se te acabó la vida. No, si tú recibiste esto por fe, la fe de Jesús, tú vivirás la eternidad. Aunque dejes este cuerpo, volverás a vivir. Dice la Escritura que los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos arrebatará. Por lo tanto, esa fe en la resurrección, en una vida eterna, es la que nunca debe de perderse en nosotros. Siempre debemos de recordar que vamos a morir y vamos a estar como dormidos. Nuestro cuerpo se va a descomponer porque somos polvo y al polvo volvemos. Pero tu alma y tu espíritu va a surgir de la tumba y va a acudir al llamado de Dios. Cuando nosotros resucitamos, vamos a llegar allá y vamos a ser juzgados. Va a haber un trono blanco y va a haber el tribunal de Cristo. Esto es para los que creyeron en Jesús, van a ser juzgados de sus obras, sean buenas o malas. Y el trono blanco es para los que no creyeron en Jesús. Pero los que creyeron que Cristo vino a la tierra serán juzgados por el tribunal de Cristo. Porque muchos creen que porque sus pecados ya fueron perdonados y porque ya ahora estamos bajo la gracia, ¿ya no vamos a ser juzgados? Claro que sí. Vamos a ser juzgados de todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y directamente Jesús nos dará el pago de nuestros actos. Así que todos vamos a resucitar, buenos y malos. Pero bueno, el hecho de estar dormido significa que estás en espera de un juicio. Cuando una persona la ponemos en un ataúd, queda ahí guardadita, tras el cristal lo miras y después lo tapas, lo sepultamos porque no puede estar afuera, ya cambió de estado. Entonces te despides de él, le regalas unas flores al final que él ya no recibe y le echamos tierrita. Se va, se apartó. Pero ahora va a esperar el día en que va a salir de ahí. Dice, ¿a poco va a romper la tierra? No, va a ser más maravilloso. Él no se va a mover de ahí. El polvo se queda en la tierra, pero su espíritu y su alma va a surgir de donde esté. Porque imagínate los que fueron incinerados,
Si quisiéramos que el cuerpo surgiera como un cuerpo viviente, así como los de las películas, pues nunca sería así. Porque el que fue incinerado y sus cenizas las echaron en el mar, ¿cómo le va a hacer? Pobrecito, le va a costar mucho trabajo. Para Dios nada es imposible, Él lo va a tomar de donde esté. ¿Está bien? Hay muchos que murieron y ni siquiera les dieron tiempo de enterrarlos. Se lo comieron los coyotes o se murió en una, no sé, en una montaña. Ahí se pudrió, su esqueleto ahí está. ¿Qué? ¿A poco ya no se va a poder resucitar? Claro que va a resucitar. ¿Cómo lo va a hacer? Dios sabe cómo. Pregúntale a Dios, ¿no? Pero de que lo va a resucitar, lo va a resucitar. Amén. Dice que la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Quiero decirte que unirte con un ser espiritual, tu espíritu se une a Él. Cuando tú te unes al Espíritu de Jesús, 3 cosas de Él se unen con 3 cosas tuyas. ¿Cuáles son las cosas que están en perfecta unidad? Primero, tu conciencia está perfectamente unida a la conciencia de Jesús. Segundo, tu comunión con Dios es exactamente igual que la comunión que tenía Jesús con el Padre. Jesús y tú se comunican igual con el Padre. Tercera, la intuición que Jesús tenía, de modo que sabía lo que pensaban y lo que mascullaban aquellos sin oír claramente lo que dijeron, pero sabía que habían pensado. La intuición de saber que era un lugar malo donde estaba o era un lugar bueno donde estaba, es la misma intuición que Dios ahora te da a ti. Estar unido a Jesús es tener esas 3 partes exactamente igual que Jesús, aunque tu cuerpo es diferente. Pero tú te mueves igual que Él. Por eso es que te sentó en los lugares celestiales, que va más allá de la creación. Entonces, esta es la función de orden. Esta es la función de orden en la unidad que tienes con Jesús. 3:15 al 16 nos dice claramente esta realidad. Porque de tal manera nos amó Dios al mundo que nos ha dado a través de su Hijo una vida nueva. Esta vida nueva es una vida en relación con Jesús. De modo que cuando tú piensas, está pensando Él. Cuando tú hablas, está hablando Él. Cuando tú caminas, está caminando Él. Cuando tú amas, está amando Él. Cuando tú odias y aborreces, eso no lo hace Él, eso lo haces tú. Y dice Jesús que separado de Él nada bueno puedes hacer. Así que nunca te separes de Jesús. Dile que está a tu lado, nunca te separes de Jesús. Porque separarte de Jesús es juzgar a otro, es chismarrajear del otro, es hablar mal del otro, es guardarle rencor al otro, es no hablarle al otro, es pelear con el otro. Eso es separarte de Jesús. Pero vivir en armonía, en paz, en amor, en justicia, en verdad, limpiamente, eso te une a Jesús. Y es más, cuando tú vives así, Él está viviendo esa realidad a través de ti. Esta unión es mostrada por la de los pámpanos de la vid, que está en Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y vosotros son los pámpanos. Pámpano es un retoño de un tronco de la vid. La vid es una uva. El bejuco de la uva crece y le salen retoñitos como guías. Una guía es un pámpano. El retoñito que sale ahí, ese retoñito es un pámpano. Se vuelve fuerte con el tiempo, se vuelve una rama muy poderosa y puede florear y dar fruto. A eso se refería Juan 15. Entonces, la unión con el Señor Jesús, después de resucitados, solo puede efectuarse en tu espíritu. Esto indica que el Señor como espíritu se mezcla con nuestro espíritu. Esta mezcla, yo cuando fui al laboratorio de química, cuando estudié secundaria, nos enseñaron cómo separar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El ácido sulfúrico de
de la sal. No, ¿cómo separar el sodio de la sal? Ajá, con ácido sulfúrico. Ajá. Pusieron un puñito de sal en un matraz de Kitasato y ahí le echaron un chorrito de ácido sulfúrico y ¡puf! Se empezó a salir un gas. El gas lo metimos en un refrigerante de Liebig y salió destilado por el otro lado, pero abajo quedó algo así como un corcho. Y lo agarré y lo vi, parece un corcho esto. Sí, ya no tiene nada de humedad. Vi que había una transformación química. Cuando tú te unes con el Espíritu de Cristo, hay una transformación espiritual de tu espíritu. Ya no eres tú, ahora es Él en ti y tú estás en Él. ¿Ah? Esto es hermoso porque solo Dios lo puede hacer. No es una química, es algo espiritual. Se mezcla tu espíritu con el Espíritu de Jesús. El nuevo espíritu regenerado que Dios te dio, ese nuevo espíritu se mezcla ahora con el de Jesús. Y entonces ya no vives tú, aunque sí vives tú. Por eso Pablo decía, con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Él sabía lo que decía. Quisiera que todos dijéramos lo mismo, pero es un proceso. Dile que está a tu lado, tranquilo, es un proceso, Bueno, esta es la manera en que el Señor, quien se hizo el Espíritu vivificante por medio de la resurrección, quien está ahora con nuestro espíritu mezclado, el hecho real para nosotros es que nosotros vamos a vivir la vida de Jesús. Y esto no se logra de la noche a la mañana. Así que si tú dices, y eso que vas a la iglesia y mira, te salen majaderías, le dices a la persona, bueno, es que apenas empezó a ir. No, pero yo veo que vas todos los... Sí, pero no es tan fácil hacer el cambio. ¿Tú crees que esta rosa se hizo de un día para otro? ¿Sabes que hay tulipanes que tardan 4 o 7 años en salir? Nos enseñó un profeta. Un tulipán tarda 4 años en salir y se muere en un ratito. Tarda tanto tiempo para salir y se muere en un ratito. ¿Tú crees que Pablo era bueno cuando Dios lo tomó? Pablo era multiasesino, era el peorcito. Dios lo toma y lo convierte en bueno. ¿Y cuánto tiempo duró? Poquito, luego se murió. Pero hizo algo bueno, nos dejó unos escritos muy buenos, los estoy leyendo todavía. Así que yo creo que esto es muy bueno para ti haberlo sabido. Estás unido con Jesús. Jesús hoy tomó posición en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Porque lo que escuchaste está escrito. Y si está escrito, tu espíritu dijo, así sea. Y al momento en que tu espíritu lo confirma, tú ahora perteneces a Jesús.